Gracias, señor presidente. Un saludo de parte del CONGOPE también a todo el cuerpo de asambleístas de la comisión, a la señora vicepresidenta. No creo que nos vamos a tomar los 30 minutos y tampoco creo que los 20 minutos para las respuestas. Señor presidente, en compañía de mis dos compañeros prefectos y algunos más que no han podido llegar desde el aeropuerto, queremos hablar sobre la enmienda presentada por el CONGOPE que representa del país. No me voy a referir a la resolución de la Corte Constitucional, sino que quiero dar algunos otros elementos para el análisis y el debate que creo que son fundamentales. Y primero partir del hecho de que la enmienda es un derecho ciudadano, es un derecho del gobierno. Busca es el mejor de textos constitucionales y la posibilidad de buscar mecanismos mucho más claros en la aplicación de la Constitución. Quiero recordar, algunos lo han puesto como ejemplo democrático, el proceso constitucional en Estados Unidos, y obviamente las enmiendas son las que te permiten garantizar la aplicación de la Constitución, simplemente para aquellos que piensan que tal vez ese sea el régimen más democrático en el mundo. Y señalar el porqué de la enmienda. Nosotros, desde las prefecturas, hemos analizado claramente y es evidente que cuando se propone una nueva estructura político-administrativa en el país, es profundo, pues. No estás hablando simplemente de algún hecho sin relevancia, sino hablas de una nueva política y obviamente en base a una estructura diferente político-administrativa del país. Estamos hablando de la creación de un nuevo nivel de gobierno y estamos hablando de las variables que deben tomarse en cuenta para la conformación de esta nueva estructura político-administrativa y de este nuevo nivel de gobierno. Y lo que ha dicho el CONGOPE es, permítanos asumir con responsabilidad esta discusión. Queremos adquirir el compromiso de la discusión en todo el país, de la discusión adicional a la que realiza la Asamblea para ver la necesidad o no, porque no es que estamos diciendo estamos en contra de las regiones, para ver la necesidad o no de su conformación. Porque si no se ha discutido en el territorio, como evidentemente no se ha hecho, para plantear esta nueva estructura, creo que es fundamental empezar este proceso que hasta el momento en ningún punto se ha desarrollado el debate fundamental para la conformación de esta nueva estructura. Por eso la enmienda es muy clara en señalar lo que contempla la transitoria primera en el numeral 9. En lo que respecta al tiempo, no estamos hablando de nada más, en lo que respecta al tiempo. Se habla de los 8 años como límite para la conformación de las regiones. Esos 8 años se vencen en el 2016. Y repito, señor presidente y compañeros asambleístas, no ha habido el primer debate sobre el tema de la conformación de las regiones. Pero adicionalmente el COTAG señala que si las regiones no se han conformado, será el Ejecutivo el que asuma la responsabilidad. Tremendo trabajo, que el Ejecutivo asuma la responsabilidad de algo que le corresponde al territorio discutir y definir. Y algunos elementos que nos permiten también poner en el tapete, porque cuando hablamos de enmienda, y en los términos que he señalado, que es en los límites del tiempo que nos han puesto como camisa de fuerza, cuando solicitamos se retire esa camisa de fuerza, no estamos afectando a la Constitución y su estructura. No estamos afectando la estructura del Estado. No estamos afectando ni limitando los derechos ciudadanos. Estamos señalando, permítanos discutir. Permítanos que la ciudadanía participe de este proceso de discusión para que tomemos las decisiones más correctas para el país. Y obviamente quisiera señalar algunas preocupaciones en relación a eso. La primera, el tema de las competencias. Yo tengo aquí en mis manos lo que señala el COTAG. Y en este momento estamos viviendo el proceso de descentralización de las competencias. Es más, la vialidad está en el Plan Nacional de Descentralización, y está para este año ya empezar a definir los procesos de descentralización de la vialidad que se contemplarán para el año entrante, igual lo que significa el sistema productivo. ¿Y qué dice? En el artículo 42 del Código del COTAG
habla como competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial, planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial que no incluya las zonas urbanas, es decir, todo menos lo urbano. Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias. Y yo referirme a lo que se señala en el caso de las regiones. Y en el caso de las regiones, el artículo 32, competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado regional. Planificar, construir y mantener el sistema vial del ámbito regional. ¿Cuál es el sistema vial del ámbito regional? La sumatoria de los sistemas viales que componen el nuevo territorio. Y si esta es la sumatoria de los viales provinciales, en ese momento estamos afectando las competencias de los gobiernos provinciales. No estoy diciendo que las regiones sean buenas o malas, estoy señalando que esto es necesario analizarlo. Porque si evidentemente planificar, construir y mantener el sistema vial del ámbito regional es la sumatoria, en este caso las provincias que conformarían las regiones, ¿en qué quedan las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales? Esto es un problema a analizar. Y obviamente también tenemos con las otras competencias del ámbito provincial que chocan o tendrían una contradicción absolutamente directa y profunda. Fomentar las actividades productivas regionales y fomentar la seguridad alimentaria regional. Está directamente ligada a la competencia que tienen los gobiernos provinciales en el fomento del sector productivo, que tiene que ver con la soberanía, pues, con la soberanía alimentaria. Esto no es aislado. Que tiene que ver con el fomento del sector productivo y agrícola en el territorio de ámbito provincial. Y la sumatoria de las provincias es la sumatoria, es la conformación de las regiones. Entonces yo lo que menciono con esto es que hay que desarrollar con profundidad el análisis, que no es posible simplemente señalarlo como se señaló, como está señalado en la Constitución, y que evidentemente esto podría tener riesgos de cualquier naturaleza si no profundizamos el análisis en el territorio. Igualmente, no podemos pensar de que nuestro territorio sea plano, ¿no es cierto? O sea, que no tengamos realidades diferentes en la conformación de la región en el norte del país, o que sus características sean iguales a la conformación de la región en el sur del país, o que sean iguales a la conformación de la región en Amazonía, o que sean iguales a cualquier otra región, no. Lo que busca esta enmienda es garantizar que las regiones en tiempos diversos puedan, si se conforman, puedan conformarse de acuerdo a las realidades territoriales. Creo que eso es importante. O sea, no puede haber las camisas de fuerza. Posiblemente no se han tomado lo que debería tomarse en cuenta para la conformación de las regiones, que tiene que ver las relaciones culturales, que tiene que ver con la complementariedad económica, que tiene que ver con la pertenencia a cuencas hidrográficas. Y todo ese análisis profundo, desde el hecho mismo de la planificación y la participación de los diferentes actores sociales, políticos, económicos, productivos de los territorios, nos permitan ver la necesidad o no de las regiones. Hacia eso va dirigido, señor presidente, señora vicepresidenta, la propuesta de la enmienda constitucional que plantea el CONGOPE. Tradicionalmente me preguntaba una periodista sobre qué pasa también en otros países en relación a la conformación de regiones. Solamente señalo también como hechos de análisis que creo que son necesarios tomarlos en cuenta para tomar las determinaciones más correctas. Colombia en el año 1992, su constituyente aprobó la conformación de regiones. No hay una sola conformada y siguen discutiendo la conformación de las regiones como debe ser. Argentina en su constitución, que no sé hace cuántos años fue elaborada, también contempla la conformación de regiones. Sin embargo, utilizan el instrumento que también nos da la Constitución, la conformación de mancomunidades. En el Perú también están tomadas en cuenta la conformación de regiones en su ámbito territorial. Están tomadas en cuenta en hechos administrativos. Es decir, repito, nosotros queremos desde las prefecturas asumir con total y absoluta responsabilidad este hecho que evidentemente marca otra historia en el país por su conformación de una nueva estructura administrativa política. Nosotros hemos entregado esta enmienda
con los criterios también constitucionales que quisiera que nuestro abogado los pueda vertir. Yo me he referido más bien a hechos técnicos y obviamente a hechos políticos, no soy abogado, y evidentemente lo que sí veo con absoluta claridad es que esta enmienda no afecta ni la estructura constitucional, ni la estructura del Estado, ni afecta en ningún momento los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, si usted me permite, con su venia, señor presidente, para que nuestro abogado pudiera hablar sobre el hecho constitucional. Sí, se activa el micrófono, por favor, tiene la palabra. Buenos días, señoras y señores asambleístas, damas y caballeros presentes. Me ha pedido el CONGOPE que participe en esta reunión para presentarles algunos comentarios en relación a la perspectiva institucional vinculada con la enmienda de la disposición transitoria numeral 9. Un poco los conceptos planteados desde el CONGOPE de la necesidad de la enmienda y también cuáles son algunos de los conceptos que la Corte Constitucional ha introducido en su dictamen y que en la práctica definen el marco de actuación en esta etapa del procedimiento de enmienda constitucional. En un primer orden de ideas, conviene señalarles que la enmienda, en estricto sentido, lo que hace es eliminar de el marco en el que debía formularse el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, un límite para la organización, un límite temporal para la organización de las regiones. Es decir, la disposición transitoria primera de la Constitución lo que estableció es que en la formulación de la ley secundaria debía el asambleísta, debía el legislador ordinario considerar un límite temporal para la organización de las regiones. Esto es un primer concepto importante, porque el alcance de una enmienda que tiende a eliminar este límite temporal, en la práctica tiene como efecto trasladar al legislador ordinario la discusión y el debate sobre cómo debe organizarse las regiones. Pero claro, esa discusión y debate, admitida así una enmienda, debe también anclarse, sostenerse en algunos criterios que de fondo determinó la Corte Constitucional al entender viable, digamos, la enmienda, esta enmienda, sobre la base de un procedimiento específico. De hecho, la Corte Constitucional no solamente en su dictamen ha definido el procedimiento, sino que con ocasión de esta tarea ha introducido ciertos conceptos de fondo en relación al análisis de cada una de las enmiendas. En esta en particular, quiero subrayar tres temas específicos que ha señalado la Corte Constitucional y que, como les señalaba, fijan el marco en el que debe considerarse y analizarse este tipo de enmienda. En primer lugar, la Corte Constitucional señala que en el régimen, digamos, sustantivo de la Constitución, se establece una serie de normas en relación a la organización territorial y a competencias asignadas a las regiones, que hasta este momento, evidentemente, algunas de esas competencias no son ejercidas dentro del modelo previsto en la Constitución, sino que sobre la base de un estado de transición, digámoslo así, hasta la organización de las regiones. En la práctica, lo que nos presenta es que el régimen transitorio previsto en la Constitución no se ajustó a la realidad. Es decir, en la práctica hasta la fecha el proceso no ha concluido, no existen regiones y existen unas competencias que deben ejercerse. En segundo lugar, la Corte pone énfasis en una eventual antinomia. Con los abogados esto es una inconsistencia entre las normas del mismo cuerpo normativo, la Constitución, y nos presenta el tema desde esta perspectiva. Nos dice:
La disposición transitoria fijó un límite temporal para la organización de las regiones, pero por otro lado, la misma Constitución, en el artículo 269, estableció un régimen institucional para organizar el Sistema Nacional de Competencias. En función de eso, la determinación del plazo generaba una inconsistencia en relación con el sistema de competencias. Esto nos dice la Corte. Más allá de cualquier debate en relación al tema, lo relevante es que introducir un plazo de 8 años o cualquier otro en un régimen transitorio, lo que, a juicio de la Corte, implicaba era mantener esta inconsistencia en el sistema constitucional. Y una tercera idea que subraya la Corte Constitucional y que ha resaltado el señor prefecto, es que la organización de las regiones no puede limitarse a una decisión de carácter meramente administrativo para trasladar el ejercicio de una competencia sobre el territorio. De hecho, dice la Corte, este proceso de organización de regiones supone la intervención desde la sociedad en función de una serie de criterios que tienen que ver con elementos culturales, de identidad, con historia en definitiva. Y claro, la historia vista desde la perspectiva de un tiempo, ¿no es cierto?, puede ser, o mejor dicho, este tiempo visto desde la perspectiva de la historia puede ser excesivamente corto o excesivamente largo. La organización de la comunidad, de la sociedad, es un dato de la realidad y no de la visión puramente administrativa. Estas tres ideas que nos plantea la Corte nos colocan en la necesidad de que el legislador ordinario, una vez admitida una enmienda que elimine el plazo, busque elementos que no tienen que ver ya con el plazo, que tienen que ver con el proceso. En lugar de utilizar plazos, habrá que buscar indicadores que se desprendan de la sociedad y que permitan construir esas regiones sobre la base de estos elementos de carácter social. Una última idea en relación al tema, que fue un planteamiento de la institución y que creo que es fundamental desde esta perspectiva. Una disposición transitoria bajo ningún concepto, por su carácter, por su naturaleza, es precaria, puede condicionar la aplicación del régimen principal, del sustantivo de la Constitución. Por eso, originalmente fue un error establecer un plazo y no un indicador, o, si se quiere, fue un error no trasladar la tarea de organizar el proceso y de determinar estos eventos al legislador ordinario para que pueda ajustar esta idea del proceso efectivamente a la realidad. Creo que en función de eso, la idea de la reforma es relevante en la medida en que se busque sostener la estructura fundamental del Estado, al revés. Esto es. De las competencias que señalaba la de las cuencas, que repito, la misma Constitución del COTAC brinda a través de instrumentos como el tema de la subsidiariedad para que lo asuman los gobiernos nacionales o en su defecto la delegación que quiera colocar. Pero evidentemente en el caso de las regiones hay algunas competencias que chocan también con otras competencias de otros niveles de gobierno. Señalo una: planificación regular y controlar el tránsito del transporte terrestre, regional y cantonal, en tanto no lo asuman las municipalidades. No, pues, si es una obligación la competencia para asumir por el nivel de gobierno que corresponda, no puede ser en tanto no, ahí sí el gobierno regional. No. Creo que ahí también hay que profundizar en el análisis, hay contradicciones profundas que no han sido tomadas en cuenta, pero que evidentemente nos servirán para el debate que ustedes mismos han asumido en este caso con absoluto compromiso, como lo estamos asumiendo desde las prefecturas. Entonces, creo que tal vez voy a repetir el ejemplo argentino. El ejemplo argentino no está en las regiones, pero sí las mancomunidades. Y los gobernadores se ponen de acuerdo en aplicación de sus políticas públicas en su territorio sin modificar la estructura jurisdiccional.
y evidentemente sin modificar hasta las capitales de las regiones. El asambleísta Pacheco señaló algo supremamente importante que también se me olvidó mencionar. No sé, pero creo que tenemos alrededor de 500 conflictos limítrofes entre parroquias, municipios y prefecturas. No hemos solucionado todavía el tema de los conflictos limítrofes, fundamental. ¿Cómo pasar a conformar otra estructura político-administrativa sin solucionar esos problemas que están en todo el territorio nacional? Gracias más bien, asambleísta Pacheco, por tomar en cuenta que es otro elemento fundamental. Y mencionaba sobre los riesgos serios. Para mí son serios pues los riesgos, si no se consulta y si no se discute con la ciudadanía. Tal vez de pronto piensen que es exagerado, pero para mí no. Y lo hablo a título personal y creo que respondo también al pensamiento de mis compañeros prefectos. O sea, si no consulto y si no consultamos y si no discutimos con la ciudadanía, habrá problemas, pues, hasta de afectación de la pertenencia. No quiero caer, perdón, en el debate que todavía no se ha iniciado, pero yo soy pichinchano, yo soy imbabureño, yo soy cachense, yo soy de Chimborazo, soy del Guaya, soy Manaba. Quería señalar eso. Y esos riesgos, si no se manejan con la participación ciudadana, pueden ser de ese corte, para mí serios. El tema de la auditoría. Gracias Patricio, gracias Byron. Lo voy a hablar desde la experiencia, no involucro al Congopi aquí, estoy hablando como prefecto de Pichincha. Y creo dos cosas que son necesarias tomar en cuenta. La Contraloría no puede abarcar todas las especialidades, ¿no es cierto? Y tenemos en la Contraloría especialistas en vialidad, especialistas en gestión ambiental, especialistas en inclusión social, en todo. Y evidentemente nosotros cuando recibimos las observaciones de la Contraloría discutimos porque algunas de ellas chocan contra la realidad en el ámbito de los gobiernos locales. No sé si a mis compañeros prefectos les pase lo mismo. Pero es claro que restringiendo ese ámbito de acción de la Contraloría, a pesar de que el SEMPLADES sea el que evalúa la aplicación de la planificación, creo que la gestión necesita también tener otros ojos. Restringiendo aún el hecho de que la Contraloría, que no es pues la que conoce y sabe a profundidad todo, y tal vez en el análisis de la restricción no podemos desechar, estoy hablando de título muy personal, una auditoría de gestión que nos permite evaluar si realmente estamos anclados a lo que señala el asambleísta Cayambe, a ese Plan Nacional del Buen Vivir. La descentralización sí, y tal vez aquí también hay un hecho de confusión. La creación de un nuevo nivel de gobierno, yo no sé si me garantiza la descentralización. La descentralización al final es una transferencia de poder y que permite la ejecución de manera mucho más ágil y efectiva en el territorio de las políticas públicas. Esa es la descentralización, el resto es cuento. Y obviamente la descentralización con participación impide la profundización y conformación de cacicazgos, sino que es la ciudadanía la que vela por la aplicación de esa competencia descentralizada. Es cierto, en el 2000 la consulta popular aprobó el tema de la descentralización, pero era una descentralización más bien a la carta. En el caso de Pichincha, la única que fue aceptada fue la de medio ambiente, sin un solo recurso. Ahora la Constitución obliga recursos para la aplicación de las competencias descentralizadas. Y es cierto, como le decía nuestra vicepresidenta, si no logramos procesos de descentralización claros, es casi imposible la aplicación de las políticas públicas en el territorio. Es casi imposible. Entonces, tal vez si se toma la lección a todas las prefecturas y a los municipios, nos encontremos con la sorpresa de que esa consulta popular aprobada en el 2000 con el tema de la descentralización no haya sido aplicada ni siquiera en un 5 a 10%. Pero porque evidentemente había otro proceso de descentralización diferente. Había un proceso de descentralización a la carta. O sea, yo pedía y el ministerio me aceptaba, si quería aceptarme. Yo pedía y el análisis del ministerio era si era posible o no. Ahora no, la descentralización es obligatoria.
Ahora no hay discusión sobre la descentralización. No es que como gobierno seccional me niego a aceptar esta competencia. No, es una obligación constitucional. Entonces aquí hay un modelo de gestión y ese modelo de gestión es descentralizado como una forma de garantizar la aplicación de las políticas públicas en el territorio. Compañero Rivera, la compañera vicepresidenta, si debe ser abierto o no el plazo. Si usted me permite, señor presidente, mis compañeros, que adicionalmente somos de absolutamente diferentes movimientos políticos, me han pedido la palabra porque quisieran dar la respuesta. Y aquí no es que he conversado con ellos para tener la posición en relación a eso absolutamente unificada. No sé quién. Muy buenos días, señor presidente de la comisión, señoras, señores asambleístas, compañeros prefectos. Dos aclaraciones que me parecen importantes. Al menos respondo por mi territorio, por mi provincia. Hemos iniciado un proceso serio en la discusión de la posibilidad de constituir una región en el norte del país. Y luego de ese proceso de discusión serio que lo hicimos hace algo más de 4 años, establecimos que el mecanismo inicial para consolidar algunos programas y proyectos era la mancomunidad. Funciona la mancomunidad del norte del país. Lamentablemente este proceso no contempla fondos adicionales de apoyo por parte del Estado central. Sin embargo, hemos podido lograr aportes de la cooperación internacional, aportes propios, y estamos consolidando la idea de ejecutar programas y proyectos conjuntos para crear una mayor unidad y afinidad entre las poblaciones de nuestras provincias. Por lo general, Carchi con Imbabura tienen mucha más relación porque existe la vía de comunicación muchos más años atrás. Estamos construyendo una relación dentro de la población con Sucumbíos y también con Esmeraldas. Es decir, sí hemos iniciado un proceso serio. Y cuando hablamos del plazo, bueno, la Corte Constitucional ha establecido, ha calificado nuestra propuesta que sea discutida y analizada. Nosotros como CONGOPE hemos propuesto que se quite el candado del plazo. ¿Y por qué? Por razones fundamentales. Yo no podría responderle pese a la experiencia que tenemos con la mancomunidad del norte del país si el plazo adicional será 2, 4, 6, 8 o 10 años. La dinámica de nuestro territorio va a responder esa necesidad de consolidar la formación de una región, posiblemente en la Amazonía, posiblemente en el sur del país, en el centro del país, pueden existir plazos más largos o más cortos. Por eso la esencia de que a nivel nacional más bien se empiece así una discusión seria con vista en las realidades territoriales. A nivel local lo hemos hecho, lo hemos analizado y hemos encontrado esta vía. Y también la segunda parte que quiero puntualizar, discutible también el hecho, la afirmación de que la conformación de las regiones vaya a mejorar el proceso de descentralización y la planificación del Estado. Simplemente me limito a hacer esa observación porque no estamos discutiendo todavía el tema de las regiones. Y para finalizar, señor presidente, lo que dice el asambleísta Guzmán, simplemente rubricar. Creo que es fundamental el análisis profundo y la discusión profunda sobre algo trascendente para el país. Habrá que analizar, la creación de un nuevo nivel de gobierno supone también una nueva infraestructura y también supone nuevos gastos. Hay que tomar en cuenta también elementos de esos que parecieran tal vez epidémicos, pero que también son fundamentales. Y finalmente, señor presidente, si me permite, y esto tal vez a título más bien ya personal, no como presidente del CONGOPE, señalar 2 cosas para mí fundamentales de enmiendas diferentes de la presentada por el CONGOPE. La primera, el tema de las consultas populares. Creo que apoyo la enmienda porque debe haber sintesis total entre la Constitución y las otras variables y elementos. Las consultas deben estar en el ámbito de las competencias de los gobiernos. No pueden estar fuera del ámbito de las competencias. Yo no puedo hacer una consulta sobre el tránsito, si no puedo hacer una consulta sobre la vialidad provincial que no sea la urbana. Podría hacer una consulta cuando se toque el tema ambiental,
pero no podría ser una consulta sobre el tema de las competencias de los otros niveles de gobierno. Entonces, por lo tanto, señalar una posición que tiene que ver exclusivamente con el tema de las consultas populares, anclado a las competencias de los gobiernos seccionales. Y la otra, que es el tema de debate más profundo, la reelección indefinida. Para mí, la alternabilidad no es por decreto, la alternabilidad no es que lo tenga que mencionar la Constitución, la alternabilidad se define en las urnas, es de derecho sustancial de los pueblos a través del acto más profundamente democrático como son las elecciones. Ahí define el pueblo la alternabilidad, no en ninguna otra forma. Quería señalar eso, señor presidente, y gracias por permitirnos esta oportunidad.